Este es el taller de adjudicación. Aquí están los contenidos que vamos a abordar. Y bueno, ahora comenzamos con las generalidades. Entonces, las generalidades de un buen adjudicador son tres. De primero, es un votante informado promedio. Cuando nos referimos a esto, es básicamente a que el adjudicador tiene que tener un conocimiento general de qué es lo que está pasando sin tener demasiada información del tema. La idea es de poder ser alguien que pueda saber de los puntos sin que necesariamente te tenga que hablar mucho, pero también evitar el sesgo de tener esta especialización. Sobre todo si estamos hablando de temas muy específicos, digamos, si el adjudicador estudia economía, pues va a hacer de caso que realmente no conoce de economía. Así que por ejemplo, si el adjudicador estudia ciencias biológicas, alguna ciencia exacta, va a tener un conocimiento pues fundamental de esto. Para darles unos ejemplos, aquí sabe que, o sea, el adjudicador sabe qué es el COVID-19, sus características, qué hay en la prensa, pero no necesariamente sabe de su biología, no evalúa necesariamente pues las características de las proteínas, las características de cómo muta, porque de nuevo, es promedio. Es votante porque esto da el parecer que es una persona que tiene el poder de decidir. Antes era el ciudadano, pero no reflejaba este matiz. Y de nuevo es más una technicalidad, pero regresa al hecho de que como votante tiene el poder de hacer algo y como adjudicador tiene el poder de hacer ganar a alguien. Luego tiene que respetar la verdad dentro del debate. Este principio básicamente se refiere a que en un debate, en un debate parlamentario británico, por su naturaleza misma, tenemos que aceptar que lo que se estableció como status quo, como contextualización, es cómo se va a abordar el debate a lo largo de su desarrollo. Por ejemplo, si vamos a estar hablando sobre la pena de muerte y en un momento solo se refieren a la pena de muerte para ciertos tipos de crímenes o para ciertas características, así es como va a ser. Pero vamos a comer el... ¿Perdón? Sí, o también. Esa parte, ¿verdad? Sí. Decirlo otra vez. Eh, Vamos, lo vamos a traer. ¿Perdón? Es que no se entrecorta. Perdón, Mauricio, creo que te está sonando, no cerraste tu micrófono. Creo que no son dudas. Ah, ok. Es que estaba cerrado antes. Pero bueno, la idea de este punto es básicamente evitar traer otro material nuevo o darle más o sobreinterpretar lo que los debatientes trajeron como tal. Aquí hay otro ejemplo que nosotros damos para este taller en específico, y este es un clásico, me imagino que sucede en otros países, que si la moción se contextualiza a un país en específico, digamos en Guatemala, pues se va a hablar de solamente Guatemala o se va a tomar así. O sea, no puede venir la adjudicadora y decir, ahora vamos a hablar de todo el mundo o vamos a hablar de otro caso en América Latina, porque se discutió de esta forma. Es básicamente para evitar el meter información adicional que pueda tergiversar la interpretación del debate. Y el tercer punto es la valoración de lo positivo sobre lo negativo. Esto es importante mencionarlo y siempre se tiene que recalcar que el adjudicador no castiga, excepto si están infringiendo pues la buena conducta o están haciendo alguna actividad que esté al detrimento del discurso de sus competidores o de sus contrincantes, no tiene que realmente intervenir. Asimismo, tampoco tiene que decir, bueno, no me pareció este punto, así que le vamos a quitar puntos porque la definición no estaba bien planteada o porque hubo confusión. La idea central es pensar, ok, el que quedó en primer lugar es porque básicamente logró presentar el argumento, su caso y defenderlo de la mejor forma posible. Mientras que quien quedó en el último lugar fue el que logró hacerlo lo menos, o sea, lo peor posible. No es que sea malo, simplemente no fue bueno. Y como tal hay que hacer un esfuerzo en valorar y analizar lo que sucede en el debate y por lo tanto escuchar lo que va a estar ocurriendo durante el mismo. Cabe mencionar, y lo digo de un solo, que eviten los comentarios de estilo como el cuarto automático o decir, mira, no entendí tu adjudicación o sea, no entendí tu discurso, entonces pues por eso perdiste el debate. Eso es lo que precisamente se trata de evitar. Ahora bien, ¿qué dos herramientas dispone el adjudicador?
De primero, la comparativa y en segundo punto, los puntos de choque. Con la comparativa nos referimos sobre todo a sopesar dos elementos, uno contra el otro. Por la naturaleza misma del debate, estamos tratando de buscar la verdad y en ese punto absoluto existe la verdad y lo que no es verdad. Y inevitablemente a medida que se desarrolla el debate en dos posturas distintas, vamos a llegar a un punto donde dicen, bueno, ellos dijeron sobre este tema en particular una posición y sobre el otro, y la contraparte puso la posición contraria. Entonces hay que evaluar uno por uno cada uno de estos choques que sucedieron en las ideas para ver cuál es el que se pone. Y en resumidas cuentas, el debate es la suma de todas estas comparaciones entre ejemplos, ideas, argumentos, y siempre como se logra evaluar de esta forma, se va a decidir quién ganó. Más adelante hay otra definición de la comparativa complementaria que es a nivel de cámaras, que es como se utiliza para poder determinar quién ganó el debate. Y luego están los puntos de choque. Con esto más específicamente nos referimos a los lugares de los debates. Estos son los temas recurrentes y las problemáticas usuales que se encuentren. Les voy a dar un ejemplo ultra clásico. Digamos que estamos hablando sobre si se tiene que descentralizar los sistemas de justicia. Bueno, ese no es un ejemplo clásico, perdón. Bueno, si se tienen que subir o no los impuestos. Entonces, un punto de choque aquí es el Estado contra el mercado o también las instituciones públicas contra lo que puedan meter las instituciones privadas y puede haber también ideas más profundas como el individuo contra el colectivo. Entonces, todos estos lugares que invitan ciertos tipos de emociones son sobre los que se va a desarrollar las ideas de este debate. Y así podemos hablar de diferentes tipos de emociones y también qué elementos se pueden agarrar, si hay actores, si es meramente político, si hay un aspecto más filosófico a tomar en cuenta. Y en general, dentro de los puntos de choque es donde suceden las comparativas. Y estos elementos centrales son los que se tienen que evaluar. Algo importante también a mencionar es que se tienen que ordenar según el desarrollo y la importancia que tengan. Y esta es dada por los debatientes, en función de cuánto tiempo lo desarrollen, cómo lo desarrollen y cuántos ejemplos puedan dar. Si un punto de choque fue poco desarrollado dentro de la moción, no se tiene que tomar en cuenta a nivel de la adjudicación porque no sería justo en cuanto a cómo se desarrolló el debate. Esos son como las generalidades. Ahora bien, ya durante el debate hay que poner atención y preanalizar. Y hago énfasis también sobre este punto del preanálisis, porque me imagino ustedes, al igual que yo, nos ha tocado después de 50 minutos de debate, algunas veces debates muy intensos, ver cómo ponemos todo en orden para en una cuarta parte de este tiempo decidir quién ganó y quién, pues, queda en segundo, tercero y cuarto lugar. Entonces, ahorita hacemos un énfasis en el trabajo de preanálisis. Y este es un tip que a mí me dieron durante Semude, muy útil, que es tomar lo que ya dijo lo que dijo un debatente en su discurso y ya empezar a apuntar y ver qué es lo esencial y qué es lo que se va a tomar en cuenta más adelante a la hora de la deliberación. Y esto se debe principalmente a que los debates son largos. Recordemos que duran fácilmente 50 minutos a una hora. Entonces, necesitamos apuntar a medida que pase cada discurso qué es lo que entendemos de estos debatientes para poder hacer la comparativa general y el análisis general. Lo ideal es que se haga después de cada discurso y que se pongan los puntos más breves o lo más importante. Es decir, digamos que estamos aquí como en el punto menciona, capacidad de análisis y síntesis en el momento. Ya pasaron los 7 minutos, apuntamos lo que quede más fresco, lo que nos quedó más claro o lo que el debatiente quería que nosotros recordásemos. Porque así ya cuando regresemos a ver esos puntos, no vemos todo el muro de texto que escribimos o las ideas, sino nos referimos específicamente a lo que resultó importante y a lo que se tuvo que apuntar. Cabe mencionar, de hecho, que no hay que sobreanalizar en este paso. Recuerden que tenemos como 15 a 20 segundos entre cada discurso, entonces no vale la pena entrar a mucho detalle. Solo es tomar en cuenta los puntos que creemos y que consideramos más valiosos, así como los que el debatiente se esforzó para hacer más valiosos.
Y esto pues ya va con dos formas, por ejemplo, con el apunte y resaltado durante discursos. Me imagino que ustedes ya lo saben, este es un punto clásico. Simplemente es, digamos, usar un resaltador, un lapicero de otro color y poner, por ejemplo, buenos ejemplos, buenas mitigaciones, buenas refutaciones, buenas definiciones, en función de los colores o cualquier código que ustedes utilicen. Así como poner comentarios al lado, si es fuerte, si es débil, si es importante, si no es tan importante, y así sucesivamente. Y también la síntesis final. Como les estaba introduciendo antes, existe una ventana de 15 a 20 segundos entre cada discurso. Y aquí se trata de poner las ideas generales. Si es necesario, se puede tomar otro papel. Tener así un papel al lado para poder apuntarlo. Esto nos permite ver con mayor claridad qué es lo que hay, así como también hacer una comparación. Es decir, que digamos, queremos ver el discurso, pero también queremos comparar las ideas generales de una bancada con otra bancada. Entonces tomamos este tercer papel para poderlo ver. Y esto hace el trabajo mucho más sencillo porque, de nuevo, ya al final del debate, no necesariamente uno tiene toda la capacidad de recordar lo que pasó en los 50 minutos. Lo más probable es que no. Ahora bien, ¿qué es lo que se valora al momento que estamos adjudicando? Esto me imagino que también ustedes ya lo tienen presente por su experiencia a la hora de debatir, pero desafortunadamente en muchas capacitaciones para jueces no necesariamente se toman estas, solo, vamos a ver, ahí está, perdón, no necesariamente se toman estos elementos o se resaltan estos elementos lo suficiente, por lo que termina siendo bastante místico. O sea, miren, es que hay que adjudicar, pero ustedes van a sentir cómo se adjudica, o por lo menos esa es la impresión que a mí me ha tocado con respecto a que hay talleres para debatientes en casi todo aspecto del discurso, pero usualmente para adjudicadores hay un taller que es solo ver generalidades y se acabó. Entonces, para entrar más en el detalle de qué es lo que se adjudica, son 4 puntos. Status quo, contexto y caracterización, razonamientos, el orden del discurso y los impactos. Para evitar atardarnos más, porque como les mencioné al principio, parto del supuesto de que ustedes ya conocen estos elementos, se puede resumir cada uno de estos elementos de adjudicación en estas preguntas. No son las únicas, pero son bastante útiles y por eso las utilizamos. En el primer cuadro, con status quo, contexto y caracterización, hay que hacerse las preguntas de qué presentan como cada uno de estos elementos, cómo lo presentan, es decir, qué tipo de vocabulario utilizan, respetan las definiciones y otros detalles de ese estilo. Luego también si sirve para su caso. O sea, pueden presentar un status quo muy bueno, por ejemplo, hablar de cuántos kilómetros cuadrados tiene en un país como India, cuántos idiomas se hablan en India, pero si no necesariamente eso sirve para su caso, sino simplemente es factual, pues también hay que evaluar eso. Y por último, cuán congruentes con el resto del caso. Y va de la mano con los que les dije antes. Pueden ser unas listas así importantes e incluso impresionantes de datos, pero si no sirven para defender sus argumentos, pues eso es muy importante a tomarlo en cuenta. Luego están los razonamientos, que ya va con respecto a los argumentos como tal, es decir, cómo vinculan sus premisas para poder construir y probar los puntos que a ellos les interesa probar. Tiempo, solo voy a silenciar esto. No. Estamos. Perdón. Y con esto, pues de primero es qué argumentos presentan. Eso dependerá de cada una de las mociones, pero se puede entender, por ejemplo, si son argumentos con aspectos prácticos, si son del orden moral, si son por principios y así sucesivamente. Luego los ejemplos que den. ¿Qué razonamientos utilizan? Si es deductivo, inductivo, si hay una parte falaz, porque también puede suceder que tengan buenas premisas, pero las conectan de forma, pues, falaz y que no sea tan sólido. Y finalmente, ¿cómo lo utilizan? Nuevamente, esto va con lo que les había mencionado anteriormente. Pueden construir muy buenos argumentos, pero si no están tan vinculados a lo que quieran defender o lo que presentaron antes, pues ahí pierden puntos, o por lo menos no ganan tantos. Luego está el orden, que es el criterio más fácil de evaluar, aunque algunas veces uno lo olvida, que es, bueno, si nos presenta de primero definiciones, contexto, framing para cada uno de los argumentos, o de repente empieza con definiciones, luego empieza a hablar un poco de un primer argumento, luego trae contexto,
luego de repente introduce otra definición. Nuevamente, como estamos partiendo de valorar todo por lo positivo, no tenemos que ser tan duros, pero cualquier elemento que haga más difícil la comprensión o cualquier elemento que nos facilite la comprensión debe ser tomado en cuenta. Por eso, estas preguntas. ¿Cuán ordenado es el discurso? ¿Cuán ordenadas son las ideas como tal? Y si este orden que utilizan les beneficia. Un ejemplo clásico de este punto es si las refutaciones tienen su propio espacio o si son refutaciones integradas. Y esto dependerá de cada debate. Y por último punto están los impactos. Esto nuevamente va con la idea de cómo se vinculan lo que ellos presentan con el debate para que lo puedan ganar. Y como tal existen estas preguntas como ¿hay esfuerzo para hacer su argumento relevante? ¿Cuán relevante cuán relevante hacen a su argumento? Y si también concretan sus razonamientos, es decir, que pasa de ser simplemente una idea abstracta mencionada en el debate, es decir, esta idea funcionaría en el plano del debate o en la vida real. Entonces, estos son algunos elementos que se tienen que adjudicar y que a mí, por lo menos en mi experiencia propia, me han servido para dilucidar debates que puedan ser fáciles y difíciles. Y bueno, en cuanto a las refutaciones, se habrán dado cuenta que solo mencioné puntualmente las refutaciones antes, y esto se debe a que en esencia ocupan un rol similar, o al menos un lugar similar a la hora de cómo se utilizan dentro del discurso. La diferencia principal siendo que una refutación responde a algo que ya fue construido posteriormente. Y de esto, pues se tienen que diferenciar dos criterios. De primero, la refutación como tal, que es el ataque a la lógica, y eso podemos partir con dos ideas, que atacan, cómo lo atacan y cuán fuerte es ese ataque hacia la lógica del adversario. Y luego la mitigación, que es básicamente ver cómo minimizan el argumento contrario. Y esas son algunas preguntas para poder guiar esta adjudicación son qué minimizan, cómo lo hacen y cuán debilitante puede ser su esfuerzo. En el primer caso, entra toda la categoría de decir, miren, lo que ellos nos están presentando no es cierto porque esta premisa o este razonamiento no puede suceder. Y esto se debe a estas características o simplemente no aguanta por su propio peso. En cambio, mitigación ya está más asociado a impactos, está asociado más a los efectos que puedan haber. Un ejemplo clásico sería que viene alguien y dice, mire, si construimos este sistema de transporte o hacemos esta obra pública, va a tener este efecto sobre la población, que puede ser positivo y que puede ayudar para la población. En cambio, si alguien viene a mitigar, no va a decir, mire, es que eso no es posible, sino va a venir y decir, mire, es que en realidad no, el efecto no va a ser tan importante, no va a permitir todos los beneficios que la otra parte dice, sino va a permitir hacer otros beneficios o quizás simplemente no van a haber beneficios. No están negando lo que ellos ponen, sino no están afirmando el mismo impacto que pueda tener. Y nosotros como jueces tenemos que tener en cuenta esos dos matices a la hora de evaluar las refutaciones. Adicionalmente, hay otros matices que hay que tomar en cuenta. Las preguntas que antes les presenté son más aspectos generales para la adjudicación, pero ya propiamente dicho, hay pues aspectos más específicos a cada debate. Y de nuevo esto se va a deber por qué elementos se introducen, qué ejemplos se utilizan, cómo se construye el contexto y también cómo evolucionan las ideas. Porque además de ver cómo presentan los argumentos cada cámara, es también ver cómo cada quien lo retoma, ya sea para refutarlo o también para poder construir sobre eso. Y aquí tenemos dos categorías más específicas. ¿Quiénes y cómo lo introducen y lo desarrollan? Y quiénes y cómo lo refutan y lo apropian. De primero tenemos cómo lo introducen, es decir, quién dijo esta idea originalmente en el argumento y cómo lo hizo. No es lo mismo, por ejemplo, que un primer ministro haya introducido una definición importante, pero no la haya desarrollado, a que su extensionista haya agarrado esa definición y haya construido todo su caso. Es cierto, pudo el primer ministro introducir esa definición y pudo haber sido útil para su caso, pero quien lo toma o quien trabaja con eso es más adelante su cámara baja. También cómo lo desarrollan. Y es básicamente cómo llevan, o sea, cómo presentan
o cómo llevan las ideas hasta su conclusión. Y cuando nos referimos al criterio de exclusividad mutua, es que hay un cierto punto en donde las ideas o lo que se va a debatir no necesariamente va a ser compartido. O sea, ustedes han escuchado el clásico donde viene alguien y refuta o dice, bueno, es que ellos están presentando un caso en donde, donde lo que nosotros presentamos no es exclusivo a lo que ellos dicen. O sea, miren, es que si construimos este edificio, va a haber problemas más adelante para una cierta parte de la población. Pero la otra parte va a decir, ah, sí, pero ¿qué tal si esos problemas van a surgir independientemente si construimos este edificio o no? Entonces es ver cómo cada quien lo construye con su propia casa, su propia bancada. Luego también tenemos quiénes y cómo lo refutan. Y aquí se trata de hacer un trabajo más de identificar quiénes hicieron qué trabajo. Y esto es muy importante para evitar un error común que más adelante les voy a introducir, que es el arrastre de las cámaras. Y finalmente, quiénes lo apropian. Ya se los había mencionado al principio con quiénes y cómo lo introducen, pero aquí más específicamente nos referimos a cómo lo desarrollan. No es lo mismo, como les había mencionado antes, que alguien presente un contexto o un status quo a alguien que utilice ese status quo para defender su propio caso. Entonces ahí ya no se evalúa quién lo introdujo, sino quién hizo mejor utilidad de esas ideas y por lo tanto quién construyó mejor su caso. Todo esto partiendo del mismo material de origen. Ahora bien, hay que hablar de unos cuantos escenarios difíciles y estos nos han tocado a todos aquí a quienes han adjudicado. Y particularmente voy a discutir tres escenarios. De primero, el de debates paralelos, luego el debate de definiciones y por último y el peor, el debate disyunto. Con el debate paralelo, en primer lugar, nos referimos a que las dos bancadas están cada uno haciendo su propio debate y se rehúsan a hacer este choque. De nuevo, esto parte de lo que les había mencionado en un principio, que una de las grandes herramientas del adjudicador son los puntos de choque y las comparativas. Si no podemos comparar el debate porque los debatientes no lo hacen, eso nos hace la vida mucho más difícil. Y este es un ejemplo, pues, bastante práctico de ello. Imagínense que estuviéramos debatiendo sobre la eutanasia. Independientemente de cómo haya sido definido, una bancada dice, bueno, vamos a evaluar la eutanasia desde un punto de vista moral, mientras que la otra lo ve como la eutanasia desde un punto de vista económico. ¿Quién hace qué gastos? Y en ningún momento van a decir, yo soy mejor que el otro o él es peor que yo o menos bueno que yo. Y bueno, nuestro trabajo para poder hacer esa comparación es realmente evaluar la calidad de lo que se aporta. Es decir, qué ejemplos utilizan, qué definiciones utilizan, cuán congruente es su caso entre entre cada parte que ellos presenten. Seguido a esto, tenemos el debate de definiciones, que francamente sucede mucho cuando no quieren realmente construir las bancadas, el debate, o simplemente no hay un acuerdo o no hubo tiempo para poderlo analizar adecuadamente. Deriva mucho de la dificultad quizás de una moción o la dificultad de haberlo analizado de parte del primer gobierno. Y en resumidas cuentas, se refiere a la moción se convierte en el debate. Y vamos a dar aquí el ejemplo. Digamos que la moción dice, esta casa, el Estado esta casa cree que el Estado debería hacer X actividad. Entonces, en lugar de enfocarse en lo que la moción invita a debatir, que es concentrarse en lo que el Estado haría, estamos definiendo qué es el Estado o qué características tendría el gobierno hipotético. Entonces, básicamente, no hay un desarrollo del debate como tal, porque literalmente estamos diciendo, esta palabra para nosotros significa esto, esta otra palabra para nosotros significa esto, no es cierto, y termina siendo bastante pobre. Aquí la solución o un aspecto práctico en caso de esto suceda es evaluar el cumplimiento del rol y la calidad, porque de nuevo, como no tenemos argumentos que construir o muy pocos argumentos para hacerlo, lo único que nos queda es evaluar la forma o por lo menos lo que quedaría del debate como tal. Y por último está el debate disyunto, que esto puede suceder si realmente son muy principiantes
o si hay una intención maliciosa de los equipos, que esperemos que no, porque usualmente nadie sale ganando en este tipo de debate y todos salimos enojados. Y es básicamente donde cada quien está haciendo su propio debate. No hay cooperación en las ideas, no hay choque, porque muchas veces en la idea de ellos es, si yo presento mis propias ideas y no reconozco lo que los otros dicen, de plano yo voy a ganar. Y puede suceder ya sea a nivel de dos bancadas o a nivel de todo el debate, aunque es sumamente raro porque nadie quiere jugar un juego pues roto. Y aquí lo que se puede hacer es de nuevo evaluar positivamente, es decir, quién aportó qué cosa y por qué esto resulta importante. Cabe mencionar que en estos escenarios difíciles no necesariamente se expresan de forma absoluta. O sea, puede que en debate paralelo solo hayan habido un orador de una bancada que hizo eso. Puede que haya sido toda la bancada, puede que haya sido solo una cámara, así como también el debate de definiciones, puede que las altas solo se hayan quedado en eso y también en el debate disyunto quizás solo es una bancada que decidió ser un debate disyunto y no escuchar ni desarrollar, ni mitigar, ni refutar lo que los demás presentaron. Y en función de cuán grave sea el caso, ustedes tienen que decidir y evaluar si es un escenario difícil y cómo lo pueden hacer. Mientras más pequeño y más localizado sea este escenario, más fácil es su trabajo. Porque por un lado, eso significa que lo tienen que evaluar diferentemente y por el otro lado, no va a quedar bien porque no está jugando el juego, si me hago entender. Ahora bien, habiendo mencionado estos errores típicos de estas situaciones difíciles, ahora les voy a mencionar algunos errores típicos de adjudicación, que siempre se repite que no hay que hacerlos, pero uno se deja llevar. Incluso aquellos que tienen más experiencia adjudicando, pues no necesariamente ven que están cayendo en este tipo de razonamientos que no permiten una valoración positiva del debate. Y los tres más comunes están ahorita en pantalla. De primero, el efecto de arrastre. Este es básicamente donde una cámara, usualmente la baja, mejora automáticamente porque su alta hace un buen trabajo y ellos en lugar de construir su propio debate, solo pues se asocian a ellos. Puede ser algo mínimo, como por ejemplo, la cámara alta introdujo una definición, un contexto y un framing muy buenos y la cámara baja lo único que hace es presentar impactos, hasta cuestiones que pueden ser completamente bagres, donde la cámara alta hace todo el caso y la cámara baja repite o parafrasea lo que ellos hicieron. Entonces es variable el matiz. Y aquí la cámara baja o la cámara alterna espera que solo porque los otros lo mencionaron, ellos ganan. Pero en este caso, en la comparativa, o por lo menos entre las dos cámaras, aquel que hizo todo el trabajo es el que gana. Miras que el otro pues se queda de menos. Y así es como tiene que quedar. En este caso, la cámara que sería arrastrada, se dice, bueno, realmente no aportó al debate, o por lo menos aportó menos. Y como esto se compara con el resto de las posiciones y la evolución del debate mismo. Luego está llenar los vacíos. Y esto sucede cuando no respetamos el votante informado promedio. Nosotros estamos suponiendo que ellos están diciendo un debate en específico o que ellos, o solo porque ya mencionaron algunos términos, es suficiente para poder construir todo su caso. Esto sucede normalmente mucho en el parlamentario británico porque los 15 minutos de preparación y la variedad de los temas hacen que, bueno, muchas de las ideas no terminen de ser desarrolladas académicamente. Y como tal se manifiestan en dos formas. De primero, puede ser que el adjudicador complete los conocimientos o lo que falte, ya sea números o alguna característica o algún otro aspecto que ellos no hayan evaluado, pero entre comillas parecía obvio que se dirigían a eso. Y también puede ser que retomen las ideas que estaban presentadas a lo largo del debate. Es decir, que en lugar de darle el peso propio a la cámara y lo que ellos dijeron, van a empezar a decir, bueno, o sea, la cámara alta mencionó la definición y el frame y todo, mientras que la cámara alta se concentró más en impactos. Pero como los impactos dependen de la cámara alta, entonces la cámara alta también dijo impactos. Entonces no, lo que estamos haciendo es que estamos agarrando elementos del debate que alguien no dijo y atribuírselos a alguien más. Y aquí lo que hay que hacer es simplemente fijarse qué es lo que se dijo y quién lo dijo. Porque de nuevo,
lo que se debate en la sala se queda en la sala y lo que se define como verdad en la sala es lo que se va a tomar a lo largo del debate. Y por último, se trataría de obviar roles, que básicamente nosotros, solo porque nos gusta el discurso de un debatiente, decimos que no, pasamos algunos detalles o algunas cosas que podrían ser problemáticas. Por ejemplo, si el látigo introduce material argumentativo nuevo, eso no se tiene que hacer. Y no, y lo que estamos haciendo es simplemente dejando pasar, haciendo la vista gorda para que ellos puedan hacer entrar este material o este aspecto que no va con su rol. Y ahí la solución sencillamente es evaluar debidamente el material. O sea, quién dijo qué, cómo lo dijo y si esto esto está acoplado o está asociado debidamente al rol que tienen que cumplir en el debate. Y bueno, eso es todo lo que nosotros evaluamos a lo largo de la adjudicación del debate, un poquito más desglosado y elaborado. Y ahorita toca el trabajo tras el debate. Entonces, ¿cómo nos preparamos para deliberar? Esto voy a partir del supuesto que quizás no han deliberado de la forma que yo he deliberado o de la forma que a mí me han enseñado a deliberar, pero voy a hacer un poquito rápido. De primero, pues hay que releer las notas de 1 a 2 minutos y resaltar los apuntes que sean necesarios. Esto ya es una parte de análisis como tal. Luego ver el preanálisis que nosotros hicimos a lo largo del debate. Es sumamente importante para ver qué puntos son importantes o qué puntos van a ser importantes para la deliberación. Y finalmente el aspecto micro y macro. Con esto nos referimos a ver el debate desde un debatiente, ver el debate de una cámara, ver desde el debate desde una bancada y ver el debate como un conjunto y ver qué ideas son más importantes o menos importantes. Es consecuencia directa de lo que hicimos anteriormente, pero se recalca porque hay que tomar en cuenta todos los aspectos que sucedieron en el debate para poder dar una deliberación satisfactoria. Y por último, el uso de la comparativa. Y la comparativa es una herramienta bien útil. Es lo que les había mencionado anteriormente, que consiste en evaluar cada enfrentamiento. Y existen 3 tipos de enfrentamientos: horizontales, verticales y diagonales. Esto los pueden ver en estas imágenes, donde está alta de gobierno, alta de oposición, baja de gobierno y baja de oposición. Los enfrentamientos horizontales son básicamente de bancada a bancada, como se responden, y son, por decirlo así, los más clásicos. Lo que estamos viendo es quién tiene la razón, quién no tiene la razón, quién mitiga, quién refuta, cómo lo refutan, y la característica de ellos es que tienen que responder uno contra el otro. Aquí es donde se puede dar el problema de debate paralelo cuando no sucede esta conexión. Luego tenemos los debates verticales entre las cámaras altas y las cámaras bajas. Este se diferencia porque ambas cámaras están tratando de ganar por su cuenta, pero con la misma defensa. O sea, si están a favor o en contra del debate, o de la idea, perdón. Como tal, lo que se evalúa aquí es la calidad del material argumentativo, quién trata de arrastrarse con algún otro miembro con la otra cámara y quién logró construir mejor su caso. Aquí entran las cuestiones clásicas como, bueno, o sea, ¿cuáles fueron los impactos más relevantes para la cámara alta y la cámara baja? ¿Quién logró presentar un mejor contexto entre las dos cámaras? Y así sucesivamente, porque no se van a refutar, eso no pasa. Y por último tenemos las diagonales, que son las más difíciles de evaluar porque de primero no es un enfrentamiento directo. Incluso la diagonal corta, que es entre baja de gobierno y alta de oposición, solo hay un orador que le responde al otro. Y segundo, porque el debate evoluciona de forma muy diferente. En la diagonal corta están en el inmediato, mientras que en la diagonal larga estamos hablando desde el principio del debate contra el final del debate. Entonces aquí lo más importante a tomar en cuenta es cómo ellos cumplen sus roles, sobre todo en la diagonal larga, y también cómo logran sintetizar su propio caso y refutar, sobre todo para la baja, y cómo logran construir sus argumentos para la alta. Es posible que las bajas respondan directamente a las altas porque necesitan diferenciarse, necesitan darle un giro al debate, pero también dependerá de cada caso como cuánta importancia le den a las verticales, a los enfrentamientos verticales y a las comparativas horizontales.
La ventaja de este método es que si nos vamos solo evaluando cada una de estas líneas, si se dan cuenta, son 8. Y esto permite hacer una comparación y una verificación de quién quedó en primero, segundo, tercero o cuarto lugar. Quien quedó en primer lugar le ganó a las 3 cámaras. Quien quedó en segundo lugar, solo a 2. Quien quedó en tercero, una. Y quien quedó en cuarto, pues a ninguna. Y esto es muy útil para escenarios en donde no necesariamente hay acuerdo entre los adjudicadores. Y bueno, entonces aquí tenemos que tomar en cuenta los escenarios de la deliberación. Y hay 3. De primero está la concordancia total, que es cuando todos tienen las mismas posiciones y el debate se leyó de la misma forma. Entonces la deliberación sirve para poder pulir los detalles y poder dar un feedback más completo. Y se puede completar en un tiempo menor al reglamentario. Luego tenemos la concordancia parcial, que usualmente es cuando hay una diferencia entre 2 o 3 posiciones, ya sea entre 2 adjudicadores o el conjunto de la sala. Y aquí hay una diferencia, aquí hay que discutir levemente sobre esos enfrentamientos en específico. Ver quién se puso sobre qué cámara y así sucesivamente. Y en caso de que haya una diferencia mayor, se va de un solo a las comparativas. Es decir, suponiendo que estamos en una ronda, decimos, ok, ¿quién entre la Cámara Alta de Oposición y la Cámara Alta de Gobierno, quién gana para ti? Él, ¿por qué? Tal razón. Y así se van progresivamente y si no hay suficiente tiempo, se procede a una votación. Y finalmente está la discordancia, donde las diferencias son muy radicales. Esto suele suceder cuando los jueces no son de la misma escuela de adjudicación o leyeron el debate de forma muy diferente. Y aquí sí se tiene que ir con la comparativa sí o sí. O sea, aquí no vamos a evaluar de punto a punto porque no hay suficiente tiempo. Y se tiene que hacer desde el principio y de forma cronológica. Es decir, que empezamos diciendo, bueno, entre la cámara alta y entre las dos cámaras altas, ¿quién gana? Luego entre las dos cámaras de gobierno, ¿quién gana? Luego entre las dos cámaras bajas, ¿quién gana? Luego entre las dos cámaras de oposición y así sucesivamente para trazar los puestos en el momento. Y si no da suficiente tiempo, si llegamos como al minuto 12 y no hay suficiente deliberación, se procede a votación. Y en el escenario en donde el principal no esté de acuerdo, se designa a un panelista para que pueda dar la deliberación. No nos ha tocado esto en este tipo de torneos porque son relativamente pequeños y no son así de súper, ultra, mega alto impacto, pero nunca se descarta. Y bueno, finalmente está la retroalimentación, que es dar los resultados a los equipos. Y siempre se tiene que dar de esta forma. Esto lo enfatizan mucho en los talleres porque es una forma en la que tanto los debatientes como los adjudicadores quedan satisfechos del trabajo que se hizo. De primero se dicen las posiciones. Nunca se empieza con lo demás porque, bueno, quieren ver cómo ganaron o quiénes quedaron en cuarto lugar y así se evita el choque. Luego hay comentarios generales, si es necesario. Aquí hasta podríamos ponerlo en comillas, porque solo un cierto tipo de comentario es bueno hacer en este momento. Con comentarios generales podemos decir, bueno, o sea, hubo un debate diferente en cámaras altas o cámaras bajas, hubo falta de choque, hubo facilidad de choque, pero una descripción breve. Lo que nunca hay que decir es, bueno, fue un buen debate, todos hicieron muy buen trabajo, nos gustó lo que hicieron. Estamos para ver quién gana y quién pierde. Eso es lo que los debatientes están haciendo y es competitivo. Entonces, como tal, tratar de llegar con una visión de ser conciliador, en el mejor de los casos parece un poco ingenuo y en el peor de los casos puede ser muy pedante. Luego hay que hacer un análisis cronológico del debate. Es decir, que empezamos con la Cámara Alta de Gobierno, con el primer orador, luego pasamos a la otra Cámara y así nos vamos cómo se desarrolló. De esta forma, los debatientes siguen más fácilmente el hilo, nosotros no nos perdemos en el análisis y puede resultar más fácil de comprender para todos. Y por último, una síntesis, es decir, que ya repetimos las posiciones, mencionamos algún comentario general y decimos, bueno, Cámara Alta de Gobierno gana el debate porque presentó tal cosa, hizo tal otra y se sobrepuso a estas cámaras por esto. Cámara Alta de Oposición quedó en segundo lugar por esto y así nos vamos. Y así como para cerrar y poner broche a todo lo que se trabajó. Cabe mencionar que en posiciones y comentarios generales, cuando hay votación, se menciona desde un solo. Es como, bueno, hubo consenso en este panel de jueces o no hubo consenso en este panel de jueces. Y en la síntesis se puede elaborar un poquito más en esos puntos.
También hay que decir por los porqués de todas las decisiones y sobre todo las posiciones más importantes. Si nosotros consideramos que los puntos de choque que ganaron y perdieron el debate fueron A, B y C, hay que mencionar claramente A, B y C. Asimismo, no hay que suponer que no se amerita el desglose de las ideas. Incluso si hay puntos que nosotros consideramos menos para la adjudicación, siempre hay que mencionar por qué se consideraron de menos para la adjudicación. Y esto va a entrar en algo que les menciono más adelante en el briefing. Y finalmente, si quieren feedback personalizado, pues es al final. Y bueno, eso es el taller en general de adjudicación para este torneo. Para poder hacer como una conclusión, básicamente les quería presentar los elementos generales de adjudicación y quitarle este aspecto místico que muchas veces resulta de tener que concentrarse mucho en el debatiente y no realmente en el esfuerzo de adjudicación. Como habrán visto, mucho depende de hacer una actividad positiva, es decir, ver quiénes son los que mejor hicieron el debate en lugar de ver quiénes hicieron, entre comillas, el peor debate. Y como tal, hay que tomar en cuenta esos elementos, esas preguntas para poderlo guiar y cómo hacer una deliberación exitosa y satisfactoria para poder hacer un feedback bueno. Y bueno, gracias por su atención.